Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la película No mires arriba, que acaba de ser estrenada en Netflix con muchísimo éxito, del director Alan McKay, con el productor Kevin Messick, con Adam McKay, el productor ejecutivo Jeff Waxman y la grandiosa fotografía que tuvo como su director Linus Sandgren. Esta película es de un género como tragicomedia y lo que venimos a convertirlos aquí con ustedes es desde el punto de vista psicológico. Estamos viendo aquí cómo la gente reacciona al posible impacto de un cometa en la Tierra y cómo la gente al darse cuenta de esto empieza un proceso de duelo colectivo tras ver que existe una posible amenaza de muerte. Conforme va empezando la película, te vas dando cuenta que los grupos que se fueron dando cuenta de lo que iba a pasar a través del desarrollo de la misma película pasaron por todas las etapas del duelo, que son 5: la negociación, la ira, la depresión, la negociación y la aceptación. Eh, Conforme más personas se fueron metiendo al grupo en el que se daban cuenta de que sí iba a explotar el cometa en la Tierra, fueron pasando también por este tipo de reacciones. Esto sucede porque la reacción de que se le da a una persona que se le avisa que posiblemente en 6 meses se va a acabar tu vida, es la misma reacción en los grupos que en una persona nada más. Eh, a ver, hijo, ¿tú qué más tienes que aportar sobre las escenas? ¿Cuándo fue que viste tú que empezaron la etapa de negación, ira, depresión, negociación, aceptación? Fue desde el inicio de la película en sí, sobre todo toda la película tuvieron estas 5 etapas. En sí hubo etapas que resaltaron más, que sobre todo fueron la depresión, la ira y obviamente al final la aceptación, justo momentos antes de que el meteorito pues fuera a impactar. Pero en sí algo que estuvo mucho ahí fue las emociones fuertes y sobre todo la negación, o sea, el hecho de no pensar que fueras a morir, porque todos se pasaban desprestigiando el hecho seguro de que prácticamente todos íbamos a morir, de que, por ejemplo, de que si la escuela donde se confirmó eso no era muy buena, si había errores en el cálculo, o si se iba a desviar al fin y al cabo, pero esa es prácticamente forma de, pues, evitar el hecho de entender que vas a morir en 6 meses y son prácticamente pues se le va pues él se va, es evitativo todo ese tipo de comportamiento, el cual también es evidentemente la negación. Luego está la ira, que es por ejemplo, los saqueos. Al principio tú vas a ver a un Leonardo DiCaprio que va a enseñarle los resultados del estudio de la fotografía que vieron en el cielo del cometa a la presidenta. Entonces, una vez que están allí en la cámara de la Casa Blanca, tú puedes observar las reacciones físicas de primero como de negación, incredulidad, incluso del tamaño del cometa. Después cuestionaron las credenciales de las personas implicadas en el estudio por lo mismo que dice Alejandro, que es la negación. Después tú puedes observar la ira cuando Jennifer Lawrence, en su personaje de la científica, está en el programa de televisión dando testimonio y fe de que el cometa se iba a impactar en la Tierra. Y si tú puedes observar las caras y la reacción de la audiencia, de los co-conductores y de la gente que estaba detrás de cámaras en el set de grabación, nadie le creyó. Estaban todos en negación. Cuando recién se da a conocer la noticia a la masa en general, tampoco le creyeron y la tacharon de loca, de no sé qué, cuando ella era una científica certificada que les estaba dando fe de un hecho que iba a acabar con la Tierra. Después podemos ver la depresión o la tristeza, que muchas veces va unida a la ira en varios de los personajes de nuestra historia a analizar. Por ejemplo, también Leonardo DiCaprio, que se sentía
muy triste porque no sabía qué hacer y eso lo llevaba a la desesperanza, incluso hasta tener ataques de pánico. Hubo una escena en la que tenía un ataque de pánico en el baño porque no encontraba la manera, no veía que se le daba solución al problema. Incluso quisieron romper el cometa en varias partes, pero no funcionó. Y muchas veces cuando se trae una carga de responsabilidad tan grande, de un hecho tan gigante que tiene una responsabilidad a nivel humanidad, a nivel planeta, bueno, imagínate, ¿no? Por eso se ponía así Leonardo DiCaprio. Eh, Hay una escena ya casi al final en la que van Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet y Leonardo DiCaprio en el auto y ya van rumbo a la cena que iban a hacer al final, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver eh, que pasaron a la negociación, a la aceptación de este pronóstico de muerte que tenían ya desde hace 6 meses trabajado, ¿no? Eh, en esa parte del coche en el que van platicando, Leonardo DiCaprio como científico me llamó mucho la atención que se compara con soldados que van a la guerra con una canción en el coche. Entonces, él ya está entendiendo que es inevitable el ir a enfrentar el conflicto, el ir a la guerra. Es decir, que la sentencia de muerte es inevitable y que la afronta con garbo y con entereza como un soldado. Eso a mí me da a entender que ese grupo de científicos más Chalamet ya están en la etapa de la negociación rumbo hacia la aceptación. Y finalmente, la aceptación del duelo de la sentencia de muerte inminente por el cometa, la podemos ver en la última escena, en la escena donde están Leonardo DiCaprio con su esposa, Jennifer Lawrence, todos los actores están cenando y cómo empieza a temblar la casa, la mesa, y entonces ellos se dan cuenta que la muerte es inminente. Y ellos en vez de pelear empiezan a hablar de cosas que no sean sobre la vida y la muerte, deciden seguir su vida y aceptar sentados en redención su destino. Esto nos enseña el poder de la aceptación de los hechos que no podemos cambiar, aun cuando hayamos hecho lo posible por hacerlo. Es una película extraordinaria. A mí me impactó mucho el guión, el análisis de los personajes, la manera en la que expresan sus emociones es increíble. Tiene un sentido del humor muy divertido y sarcástico y la fotografía está maravillosa. Es innovadora y muy refrescante. No sé tú qué opinas al respecto. Yo opino que en sí, algo que noté mucho durante toda la película fue que toda se le da mucho aspecto y perspectiva y sobre todo enfoque a lo que es el lenguaje corporal, el cual expresa mucho sobre todo el nivel, como dijiste tú, que es sobre Leonardo DiCaprio, que no solo lenguaje corporal, o sea, obviamente todo el lenguaje corporal muy expresativo, porque obviamente es para algo es un gran actor, eh, que es la ansiedad y el pánico y el estrés, el saber y darte cuenta y tener encima que comunicarle al mundo de una manera semi decente que pues todos vamos a morir en únicamente 6 meses, no ni siquiera un año, 6 meses. Y ahí se nota todo el nivel de ansiedad que corre por la Que sangre. manifestó el actor. Exactamente. Bueno, o sea que el personaje tiene que el actor supo interpretar. De acuerdo contigo, estoy al 100% de acuerdo contigo. Es un personaje muy relevante, tanto él como la otra científica, por el grado de responsabilidad que caía en sus hombros y que no veían que era comunicada correctamente. Em, Aquí el mensaje general de la película es que todos vamos a morir. Y si nos puede aportar Aprender a esto, aceptar los hechos. así es. Y si nos puede aportar algo esta película para nuestra vida, es aceptar la muerte para tomar la vida. O sea, tomar la vida que tenemos y aceptar la muerte, ¿no? Que es inminente. No tenerle miedo. Otra cosa que me llamó la atención fue que al final tú puedes ver el celular de Jennifer Lawrence en el espacio
Puedes ver un carro último modelo en el espacio, lentes, artículos de los protagonistas volando, hasta una bolsa de Hermes, ¿no? Esto que nos comunican visualmente es que realmente nada de eso es importante, que lo más importante es la vida y la convivencia entre nosotros, entre unos y otros, porque el día que tú te mueres, todo este tipo de objetos y de competencias irrelevantes, de estatus de clase social, son eso, irrelevantes. Aquí lo más importante son los valores de la aceptación, de la amistad y del compañerismo y colaboración del prójimo, como lo vimos en la última escena, casi, entre todos cenando a la hora de morir. Muchas gracias y buenas tardes.